Hoy es 25 de mayo y estamos celebrando la fiesta de esta Santa Carmelita, Santa María Magdalena de Pazzi, muy desconocida en el mundo católico, pero muy actual, y últimamente están habiendo muchas publicaciones sobre su obra, sobre su vida. Santa María Magdalena de Pazzi nace en Florencia en 1566, muere en la misma ciudad como carmelita de la antigua observancia en 1607. Pero ¿quién es ella? ¿Qué nos dice hoy en este sexto domingo de la Pascua de la Resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Muy bien, amados hermanos, aquí vemos a esta hermosa escultura de Santa María Magdalena de Pazzi de Alonso Cano, que está en el convento de los Carmelitas de Puerta Nueva en Córdoba, en Andalucía, en España. Pues bien, esta santa florentina viene a ser una de las místicas estáticas, es decir, ella, empezamos por el principio, ella pertenece a la familia de los Pazzi, que estaban enfrentados con los Medici en Italia, de una familia muy poderosa y muy influyente. Gracias a su abuela Catalina, ella va a vivir una vida piadosa, pero se va a dedicar a buscar esa verdad última que en teología decimos que es el fundamento de la Trinidad, el amor, aquello que el amor enjuga. Pues bien, con 10 años tiene el privilegio de hacer la primera comunión y habiendo visto muchas religiosas en todos los monasterios por su estatus, su abuela iba a ver a las franciscanas, a las clarisas, dominicas, mercedarias, pero ella se interesa por un grupo de monjas llamadas carmelitas a secas, carmelitas, de Santa María de los Ángeles, que en ese momento tenían privilegio de comulgar diariamente. Pues ella pide a su abuela consejos, ya que su padre, gran militar, su madre, gran aristócrata, están envueltos en esos vaivenes de la vida política y social, sus hermanos igual, y ya le conciertan un matrimonio con 10 años. Sin embargo, su corazón estaba ya arrobado por el Señor, como podemos ver en esta pintura. A los 15 años toma la determinación de entrar como monja en Santa María de los Ángeles con las carmelitas. El disgusto es enorme para sus padres porque ya tenían una vida enteramente llena de privilegios y de responsabilidades según su nacimiento. Pero ella le pide a su padre que entienda que el rey que ha elegido como esposo no es de este mundo, es del cielo. El único favor que le pide el padre y su madre son que se haga un retrato antes de entrar a la clausura, y lo tenemos en algunas fotos que te envío ahora. Cuando ella entra, empieza toda una vorágine de conocimiento de la Orden del Carmen, conocimiento de ella misma, y es para poder escribir otro libro. Y ella escribe como gran mística, como mujer, como apasionada por Cristo, ese conocimiento y avance de su vida. Y entonces ella tiene ya un diario, y antes de profesar los votos solemnes como novicia, tiene una gran tentación. El demonio, como es tan discreto y sutil, la va a empezar a tentar y le dice que todo lo que ella va a ser magnífico y la van a endiosar. Y ella, en un arrebato de amor y también de celo, todos sus escritos de su puño y letra los va a quemar en la chimenea de la cocina del Carmen. Y más adelante tiene otra tentación. Ve un cuchillo enorme y se quiere arrebatar la vida por la tentación tan grande de la vanidad. En ese momento veamos que en España hay muchos movimientos de reforma y cada religioso quiere emprender una reforma, quiere inaugurar una nueva orden, una nueva rama, y ella se ve tentada a ello. Por eso, ante esa situación,
María Magdalena, siendo novicia, determinada ya a acabar con esta vida, coge el cuchillo y lo pone delante de la Virgen y dice: nunca más delante de la imagen de la Virgen del Carmen. Así empieza un momento de bastante debilidad personal y está postrada en cama y profesa sus votos solemnes en articulus mortis. Cuando se recupera de aquello, empieza otra vez a escribir, pero ya no para ella, sino para sus hermanas. Empieza el tiempo de los éxtasis, arrobamientos y arrebatos espirituales. Para ello la priora, con 3 hermanas de la comunidad, viendo que justamente después de la comunión empiezan estos éxtasis, empiezan a escribir. Ella no escribe nada, ella solamente es una mística estática que según lo que ve va a hablar. Y esos arrebatos siempre eran justamente después de comulgar, en el coro bajo, en la capilla, en la iglesia, y las hermanas pues estaban pendientes y escribían todo lo que ella hablaba. Tiene visiones con Jesucristo, su amado esposo, tiene visiones con Dios Padre, tiene visiones con el Espíritu Santo, tiene visiones con la Santísima Trinidad, con la Santísima Virgen, con San José. Son momentos de bastante sufrimiento, pero también goce y deleite. Y eso va a estar plasmado en un libro que hace unos años, en las ediciones de Textos para un Milenio, se escribió, Los 40 días, que escrito por sus hermanas, habla sobre esa teología que Dios le inspira en el corazón, en el alma, en el cuerpo. Y es así como tenemos a una mujer que no estudió teología, una mujer de la clausura post-tridentina, limitada, entre comillas, en toda esa nueva forma de vida contemplativa, va a hablar por encima de. Por eso hoy en día hablar de Santa María Magdalena de Pazzi es hablar de una mujer apostólica. ¿Por qué apostólica? Porque fue vidente y también presencia en espíritu lo que su esposo amó. Tiene un arrebato muy grande que llama y le dice a sus hermanas: el amor no es amado. Tanto ardía su amor por Jesús que se daba cuenta de que las personas, los sacerdotes, los obispos, los cardenales, la gente del pueblo, venía a la Eucaristía simplemente por un cumplimiento. Y se daba cuenta que Jesús era ofendido por aquel mayor devoto que simplemente venía a expiar unas culpas. Y decía: el amor no es amado. Y se volvía loca de amor y tocaba las campanas y quería expresarlo al mundo, a los obispos. Y también el Señor le inspira a María Magdalena de Pazzi no solamente estar recluida en la clausura, sino que dentro de esa clausura le llama la atención al Papa, a los obispos, a los sacerdotes, porque decía que la corrupción en la sociedad, en el mundo, no era simplemente por la desidia de estos pastores malamente llamados, que solamente venían a cobrar un pecunio y simplemente cumplir un trabajo. Hablaba sobre el apostolado en el altar, en el ambón, en la Eucaristía, en la confesión. Fue una mujer que dio un entendimiento y un primer momento de reforma dentro de la Iglesia. No tuvo nunca un intento de fundar una orden ni una congregación, sino de reformar lo que ya había dentro, desde las entrañas, desde el corazón. Es así como esta mujer endeble le va a doler mucho salir de su clausura y llamar la atención a estos pastores que viven una vida bastante principesca, acomodada. Hoy en día, amados hermanos, también lo seguimos viviendo, pero eso ya es otro punto. María Magdalena de Pazzi muere con 32 años de edad. Muere exhausta por las muchas visiones y los muchos éxtasis que tiene.
y muere amando a la iglesia de su amado esposo. Y decía en su sufrimiento: padecer y no morir. Y así murió. Fue beatificada por Urbano VIII en 1622 y canonizada por Clemente IX en 1629. Pero ella también nos da otro aporte, porque muchos me habéis preguntado: Fray Alberto, ¿y después de Santa Teresa qué pasó? ¿La orden se extinguió? Nada que ver. Magdalena de Pazzi, como muchos carmelitas, hemos mantenido ese obsequio de Cristo en la orden llamada de los hermanos de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo o de la antigua observancia. Y la santidad ha estado y está, y no se descasa. Teresa de Jesús fue una santa mística activa, es decir, hablaba con pasión e inventaba un lenguaje propio del castellano de su época. Sin embargo, María Magdalena de Pazzi fue una mística estática, según lo podemos contemplar también en los escritos de esta catedrática de la Universidad de Comillas, María Jesús Cordero, que habla que Santa María Magdalena de Pazzi tenía muy en claro una teología que nunca se la había explicado, pero que solamente por revelación mística había comprendido. Y ella unía más esta forma de vida de ser carmelita. En los 3 votos que profesamos los religiosos, lo asociaba íntimamente a la Trinidad. Decía, el voto de castidad va unido al Padre. Nadie que sea impuro puede acercarse al Padre. El voto de obediencia está unido íntimamente a Jesucristo, el obediente, el Cordero sin mancha. Y nadie que no obedezca a Dios puede acercarse a Dios. Y el de pobreza unía ese voto de Espíritu Santo, es decir, aquel que se siente lleno de sus vanidades no se puede acercar a Dios. Por eso el Espíritu Santo solamente llena los corazones que están vacíos de sí mismos y ansiosos de llenarse de Dios. Vamos a caminar unos siglos después. Seguimos viviendo en esta Orden del Carmen con este énfasis de vivir en obsequio de Jesucristo, amando la vida de María Santísima, imitándola. Y hoy en la Orden del Carmen, igual que en la orden fundada por Santa Teresa de los Carmelitas Descalzos, vivimos este amor a Santa María del Monte Carmelo. Ella es nuestra cumbre, nuestro ideal, nuestra forma de consagración. Y hoy tenemos también que ver los signos de los tiempos. María Magdalena de Pazzi escribió al Papa, a los obispos y a los cardenales y a los sacerdotes, y decía: no creáis que por ser ungidos por Dios en la Iglesia sois santos o salvos. La santidad se hace estando sufriendo con el pobre, amando en castidad, en pobreza y obediencia aquello que profesamos en el altar. La desidia en el sacerdote era el peor pecado, porque igual que el buen pastor cuida el rebaño sin miramientos, aquel pastor que solamente ve su interés y no el del pueblo es condenado doblemente. Primero por sus obras y segundo por la falta de amor hacia el rebaño encomendado por Cristo. Hoy Magdalena de Pazzi nos dice a nosotros que la vida carmelita es una vida de obsequio en Cristo, de vivir abiertos a. Por eso hoy en día nuestra orden está en todo el mundo y la mayoría de nuestros religiosos jóvenes tienen en cuenta este énfasis del apostolado a través de la contemplación, que es nuestro carisma. Somos contemplativos, pero a la vez también apostólicos en la parroquia, en el convento, en el monasterio, en la misión. Estamos formados por los frailes carmelitas, por las monjas contemplativas, por los institutos afiliados a la orden como las hermanas de vida activa, por los laicos y terciarios, por los cofrades y por las hermandades, y por todas las ONG que surgen a través de. El Carmelo es una actividad incesante, donde no paramos de vivir en obsequio de Cristo. Antiguamente había una distinción jerárquica entre el sacerdote y el hermano lego. Hoy en día eso ha desaparecido. Hoy en día vivimos también este obsequio de Cristo a través del apostolado en las sacristías, en las redes sociales, en las charlas,
en los conventos, en las hermandades, en las órdenes terceras. Los laicos ya no son los que acompañan al sacerdote, son igual en la misión. Y en la espiritualidad del Carmen formamos a nuestros laicos carmelitas para que sean también hombres y mujeres aptos para dar charlas, para dar triduos, novenas, para poder catequizar como laicos, como diáconos, como profesores. Es decir, el Carmelo se está evolucionando, pero no por nosotros, sino porque nuestra fundación está llamada a vivir en obsequio de Cristo, y eso atiende a la reclamación del mundo. El carmelita, la carmelita, es un hombre enamorado de Dios que vive como María Santísima. Pues bien, 25 de mayo, sexto domingo de Pascua de Resurrección, a las puertas ya de la Ascensión y de Pentecostés, y María Magdalena de Paz nos dice, como el Papa León XIV, no tengamos miedo de amar al amor y no tengamos miedo de proclamarlo en nuestros ambientes, no solamente en la iglesia, sino también en nuestras casas, en nuestros barrios, en nuestras calles, en nuestros trabajos, en nuestras misiones, en la familia. Qué difícil es poder hablar de Dios en la familia, en el barrio, en el trabajo. En la iglesia somos devotísimos, pero salimos como María Magdalena de Pazzi a decir al mundo: el amor no es amado, Cristo te ama por encima de todo y tú no lo amas como Él te ama. Pues eso es lo que ella nos dice hoy. Por eso pidámosle también que nos inspire esos sentimientos de amor, de ternura, de valentía, de vivir en obsequio de Cristo, imitando a Santa María del Monte Carmelo. Terminemos, amados hermanos, nuestra pequeña oración a Santa María Magdalena de Pazzi a los pies de este altar de los carmelitas de Hinojosa del Duque, que ya llevan 135 años en esta ciudad y dan ese amor hacia la Madre de Dios llamada del Monte Carmelo, con la oración que San Simón Stott le dedicó aquel 16 de julio de 1251. Flor del Carmelo, viña florida, esplendor del cielo, Virgen fecunda y singular, oh Madre tierna intacta de hombre, a los carmelitas proteja tu nombre, estrella del mar.